Buenas, lo que escuchaste recién es un uso y un abuso, de hecho, de este recurso de las escalas bebop, este sonido o. Entonces lo que hice es tocar sobre There Will Never Be Another You, un estándar muy conocido, y tratar de meter este recurso la mayor cantidad de veces posible. Esto de las escalas bebop no es algo exclusivo del bebop y ni siquiera es exclusivo del jazz. Es simplemente un recurso que está bueno para hacer que las notas importantes de un acorde estén en los tiempos importantes del compás. Bueno, así que empecemos a ver qué pasa si agarramos una escala de sol séptima, un modo mixolidio, y empezamos a subir en corcheas. En el tiempo 1 tenemos la tónica, siempre una buena señal. Después en el tiempo débil, en el I, tenemos la novena. Y en el tiempo 2 tenemos la tercera. Hasta ahí tenemos todo muy bien. Después tenemos en el I la oncena y en el tiempo 3 la quinta. Así que hasta ahí todo viene muy bien alineado. Digo muy bien alineado porque si tocamos solo los tiempos fuertes tenemos el arpegio de la tríada hasta ahora. Así que sería. Tenemos 1 y 2 y 3. Después en el próximo I tenemos la trecena. Y en el tiempo 4 tenemos la séptima menor. Hasta ahí todo perfecto. Porque en tiempos fuertes tenemos exactamente el arpegio. 1, 2, 3, 4. 1 y 2 y 3 y 4. Si seguimos a partir de esto, en principio la cosa luce bien, porque tenemos el tiempo 4, en el I tenemos la tónica y en el tiempo 2 tenemos la novena. No es una nota del arpegio, pero es una tensión disponible, así que parecería estar todo bien. Pero si seguimos, tenemos en el tiempo 1 tenemos la novena, después en el I tenemos la tercera mayor y tenemos en el tiempo 2 la cuarta. Y esto sí es algo que en general queremos evitar, porque esta cuarta, si la tocas sobre un sol séptima, si tocas esa nota do, tenés esto. Es algo que en general querrías evitar, aunque andá a decírselo a Monk, Thelonious Monk, que hacía este tipo de cosas todo el tiempo. Pero en general es algo que uno quiere evitar. Entonces lo que se le ocurrió a algún inteligente tipo del bebop es agregar una nota. Entonces lo que hacen es agregar una nota entre la séptima menor y la tónica. Agregan esta nota. La podrías ver como séptima mayor, pero como es un sol séptima, para mí es mejor verlo simplemente como un cromatismo. Agregando esta nota se alinea todo. Si te fijas te queda 1 y 2, así que en el tiempo 2 tenés la tercera, y 3, en el tiempo 3 tenés la quinta, y 4, en el tiempo 4 tenés la séptima menor, y 1. Así que te queda una escala de 8 notas. Así que si querés tocar esta escala bebop de sol séptima en 2 octavas, es decir, en la posición completa que tenemos acá, sería. Todo esto que hablamos es para acordes dominantes, así que la escala bebop de un acorde dominante es lo mismo que sería una escala común, pero agregando una octava nota entre la tónica y la séptima menor. Si vos en vez de tocar un sol séptima querés tocar un sol menor séptima, el cromatismo está en el mismo lugar, es decir, entre la tónica y la séptima menor. Pero si lo que vos querés tocar es un sol más 7, ahí tenés un tema, porque entre la tónica y la séptima mayor realmente no hay nada. Entonces no podés hacer este cromatismo acá. Lo que se hace
es tocar la trecena como nota fuerte, así que sería una sexta, y el cromatismo hacerlo entre la sexta y la quinta. Entonces la escala bebop de un sol max 7 sería tónica y tercera, quinta, sexta y tónica. Así que en realidad tenés la séptima mayor como si fuera una nota no importante del acorde, pues en realidad más que un sol max 7 lo que estás tocando es un sol max 6 o un sol sexta, como suelen decirla. Sobre el re, el cromatismo entre la tónica y la séptima menor y el resto de la escala normal. Cromatismo. Sobre el sol séptima lo que hablamos hace un rato, así que sería tónica, cromatismo y el resto de la escala. Y sobre el do max 7, tónica hasta la trecena, que en realidad sería la sexta, y ahí metemos el cromatismo y seguimos la escala. Entonces, estamos tocando todas corcheas, definiendo las notas importantes de cada acorde. Hay algo muy copado en las escalas bebop, y es que te permite acomodar las notas importantes más allá de en qué nota empieces. Entonces, en este sol séptima, cuando empezás bajando desde la tónica, usás este cromático que hablamos. Pero si empezás bajando desde la novena, desde esta nota, simplemente no usás el cromático y todo te queda acomodado. Haces... Eso es porque como ya estás una nota adelante, no necesitas agregar una nota. Te queda 1, 2, 3, 4, 1. Así que de vuelta empezás en la novena, pero todas las otras notas van a estar alineadas. Vas a estar tocando el arpegio. Si ahora en vez de empezar en la novena empezás en la tercera, ahora sí usás el cromático. Haces... Así que haces 1, 2, 3, 4, 1. Porque estás empezando en una nota del acorde. Y si empezás desde la oncena, no usas el cromático. Haces... Esto lo que significa es, si estás empezando una frase en tiempo fuerte con una nota del arpegio, una nota del acorde, usás el cromático. Si en cambio empezás en una nota que no es del arpegio, no usás el cromático y la frase se va a acomodar. La manera en la que yo practiqué esto es principalmente en dominantes, haciéndolo por el círculo de cuartas o de quintas, depende para qué lado lo mires. Entonces lo que tocaba era sobre un do séptima, que va a un fa séptima, que va a un si bemol séptima, a un mi bemol séptima, etcétera, hasta volver a do. Entonces lo que tocaba sobre el do era la escala bebop empezando de la tónica, después cuando pasaba al fa, lo mismo empezando de la tónica del fa. Cuando llegaba al si bemol, cuando llegaba al mi bemol. Así por los 12 dominantes hasta volver a do. Una vez que ya tenía esto, hacía lo mismo, pero empezando desde la novena de cada uno de ellos. Entonces en el do empezaba en el fa, en el si bemol y en el mi bemol. Ojalá todo esto te haya servido para incorporar un recurso que es muy usado en el idioma del jazz y que se puede usar en cualquier otro estilo. Lo importante es que esto se trata de ritmo y no de notas, entonces si vos elegís un ritmo en corcheas, tenés que acomodar las notas para que ese ritmo suceda. Ojalá te haya servido. Gracias.